Eh, por eso en mi editorial de hoy yo voy a hablar de que los políticos están en zona de turbulencia. Están desorientados, están preocupados, algunos porque no quieren perder las cajas y otros el cómodo asiento en las bancas con suculentas dietas, sobre todo para lo poco y mal que hacen desde ese lugar, ¿no? Bueno, hay lucha por la caja y el retorno al poder desde las cámaras en medio de una enorme turbulencia política. Poco importa, Poco importa el impacto de sus proyectos en la sociedad. No, esto es un tema menor para ellos. Todo es lucha por intereses espurios, de una mezquindad supina y una negligencia aún más supina. Poco importa, insisto, la situación social a quienes legislan y a quienes gobiernan, y a quienes están metidos en política esperando su turno para ver qué lugarcito van a ocupar. Mira, una posición mayoritaria y anárquica intenta manejar el gasto ahora desde el Parlamento. Milei paró el aumento a jubilados, pero le aprobaron otro para las universidades. Ahora se viene la lucha por el presupuesto en comisión y luego en el recinto. Con los mercados bajo un sostenido control, la lucha política de mayor riesgo para el gobierno se trasladó al Congreso. Poder en el que la oposición multiforme y sin liderazgo unificado intenta con suerte, y una suerte yo diría muy despareja, arrebatarle el manejo del gasto público al gobierno. En los últimos días la disputa fue equilibrada y pese a lo exiguo de los bloques oficialistas, pero falta incluso la batalla decisiva que se librará a partir de que Javier Milei presentara este domingo pasado la introducción. Para mí no dio detalle, por lo tanto no presentó el presupuesto. Vuelvo a repetir lo que dije los otros días. Fue una introducción del presupuesto 2025, lo hizo en la Cámara de Diputados frente a un puñadito de diputados y a lo que parecía más vale un acto político, ¿no? Donde, bueno, ya ahora sí ha sido ingresado formalmente a la comisión pertinente. La pelea es a esta altura de ida y vuelta. Ya a esta altura todo se hace un no sé de lo que se trata, pero me opongo. Y yo propongo lo que nunca expliqué que iba a proponer. La verdad, esto es un mejunje tremendo. El gobierno consiguió, acompañado por buena parte de la casta, frenar en diputados la insistencia del peronismo en el aumento del gasto jubilatorio. Mientras que en el Senado conseguía una victoria política con la aprobación del uso de la boleta electoral única que Cristina Kirchner había bloqueado durante 2 años. Bueno, la oposición, por su parte, le rechazó en la Cámara Alta un DNU con un aumento de 100.000 millones del gasto de la CIDE, pero en cambio le aprobó, contra la voluntad del gobierno, obviamente, un gasto superior a los 700.000 millones para sueldos universitarios, que obviamente ya el presidente va a volver a vetar pagando el costo que tenga que pagar según lo dijo. Un análisis en detalles muestra, de todos modos, que en los triunfos del gobierno fueron tan heroicos ni sus fracasos tan catastróficos. Veamos, en el primer lugar, el rechazo a la insistencia por el aumento jubilatorio tuvo en el centro de la atención a los radicales, pero los votos los aportaron legisladores de Innovación Federal. 7 sobre 8 se abstuvieron, volviendo imposible al kirchnerismo voltear el veto. En la votación anterior
se habían unido a los kirchneristas. Recordemos que Innovación responde a los gobiernos de Salta, de Río Negro y Misiones, ¿no? Hacemos Coalición Federal, cuyo presidente de bloque es Miguel Pichetto, en tanto votó, yo diría, en masa, pero si me permiten le voy a poner comillas y doble S, contra Milei. Pichetto había querido jugar inicialmente con el poder, pero sus colegas tienen otros planes. La situación de los radicales es caótica. Milei en persona recibió a los diputados que terminaron apoyando el veto y ahora terminaron expulsados del Partido Centenario. El gesto del presidente de negociar con la casta probó que la situación era crítica. Por eso hay que tener cuidado a la hora de opinar, señor presidente, porque nunca se sabe qué es lo que se va a necesitar el día de mañana. El hecho fue también interpretado como un retroceso para Santiago Caputo, que recomienda especialmente no juntarse con políticos. Si te asesoran de esa manera, presidente, la verdad, me parece que no va a ir por muy buen camino. Como sea, lo desoyó, el presidente aceptó negociar y bajó al barro. Y así logró su objetivo. Que de eso trata la política, en definitiva. De poco le sirvió, sin embargo, el publicitado acuerdo con la UCR. Con su hermana recibió 24 horas después a los presidentes de bloque del Senado, entre los que se encontraba el del radicalismo, Eduardo Vichy. Lo que quería el gobierno era demorar, era patear para adelante, aunque fuera por una semana, el rechazo al DNU de los fondos para la CIDE. Pero el jueves pasado, antes de la sesión programada para primera hora de la tarde, Vichy, como lo anticipamos, sufrió una derrota en su bloque y los radicales terminaron colaborando con el kirchnerismo otra vez para incluir el decreto en el temario de la sesión. Miren, la UCR ha atravesado por múltiples crisis en su historia, y vaya si hay una larga historia. Pero la actual la encuentra sin ningún tipo de líderes, ni ideología siquiera, ni identidad propia. Se van a enojar los radicales, pero bueno, es la realidad. El eje de la interna es la adhesión o el rechazo a Javier Milei, y ahí se acaba toda la idea. El presidente nacional del radicalismo, Martín Lustó, el ex ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, quiere aliarse con el kirchnerismo, mientras otros sectores como el de los gobernadores de Chaco, el de Corrientes, bueno, Mendoza también, rechazan la idea de enfrentar al gobierno por razones fiscales obvias. Ellos tienen que gobernar sus provincias. Milei, desde el Congreso, le tiró la pelota a los gobernadores y a los intendentes cuando les dijo que debían ajustar unos 60.000 millones de dólares. Bueno, ahora, según las cuentas que hace Esper, serían tan solo 20.000 millones. Raro, ¿no? Dos economistas que no sepan sumar. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es la confusión? ¿Cuál es el tema? ¿O Esper, por contradecir al presidente, tiene sus días contados en la presidencia de la comisión? ¿O estaría a punto de ser apartado? ¿O Milei lo mandó a corregir lo que él mismo, en la euforia de los aplausos del Congreso, equivocó cuando tiró la cifra de 60.000 millones de dólares? Obviamente, entre los gobernadores cundió el pánico.
Tienen que gestionar, no discursiar desde una banca como hacen sus diputados. Mientras tanto, tratan de armar las listas para el 2025. No nos olvidemos que la campaña va a empezar dentro de poquito. Hay un sector intermedio que repudia al kirchnerismo, pero y a Milei también simultáneamente, pero que carecen de conducción. Entonces, es como una gran tormenta perfecta, ¿no? Las tres fracciones comparten, sin embargo, algo en común. ¿Y saben qué? Ignoran la voluntad de sus votantes que en amplia mayoría apoyaron a Milei en el balotaje de hace menos de un año. Salvando las correspondientes distancias, algo similar ocurre en el PRO. La mayoría de sus votantes apoyan al gobierno, pero los dirigentes se encuentran con que el gobierno no los incorpora, no los escucha y no incorpora, digamos, en las condiciones que ellos pretenden, ni son oídos como ellos pretenden. Ese conflicto no puede ser resuelto por Mauricio Macri, lo que empuja a los legisladores del partido amarillo a quedar expuesto al tironeo entre la Casa Rosada y el kirchnerismo. Hay también un sector muy reducido, el larretista, que ya rompió amarras y trata de armar una propuesta con dirigentes del bloque de Pichetto, que sobreviven eternamente haciendo malabarismo cada 4 años para renovar sus bancas, entre ellos el ex peronista santafesino Álvaro González. ¿Se acuerdan? Secretario general de la Gobernación años atrás. Bueno, la oposición más fuerte es la peronista, pero condicionada por Cristina Kirchner, que eligió la confrontación con el presidente en el terreno que le resulta más adverso, el de la economía. Raro en ella, o algo bajo el poncho debe tener escondido. Es decir, ¿por qué digo equivoca? No solo porque tiene una ignorancia enciclopédica en la materia, en economía obviamente, sino también porque cuando le tocó manejarla, junto con el bebé Axel Kicillof, hoy gobernador de Buenos Aires, hicieron un desastre homérico. Nos endeudaron, además de la que se llevaron, que esa es otra película. Les recuerdo, YPF, ¿no? 16.000 millones que están todavía ahí en juicio en New York, en los tribunales de New York, ya con sentencia firme. Lo cual ascendería la estatización de YPF a algo más en el número final, parecido a los 23.000 millones de dólares, cuando hoy la empresa, pese a vaca muerta, los gasoductos y demás, está cotizando muy por debajo de los 5.000 millones de dólares en Wall Street. Mire, equivoca Cristina además el blanco de sus ataques. El flanco débil verdaderamente de Milei no es la economía, donde él nada como pez en el agua, sino la política. No consigue armar un escenario de certidumbre fiscal para anclar la estabilidad monetaria. Sobre ese flanco debiera martillar precisamente la abogada exitosa. Cristina busca recuperar centralidad, esa es la realidad, pero su figura está algo debilitada. Ya no reúne tantos aplaudidores como quedó demostrado precisamente el viernes cuando habló en la Universidad Nacional del Oeste, donde fue distinguida con un doctorado honoris causa por los propios, ¿no? Es como que si tu mamá dijera: y mi hijo es el mejor del mundo y por lo tanto yo lo declaro el más inteligente de la cuadra. Bueno, miren, en este maremoto, tormenta perfecta, yo creo, como lo dije en el comienzo,
los políticos entraron y no saben cómo salir en zona de turbulencias.